Odontología de Marlon Becerra. PBX 746-1111. Hoy, en Soles y Vientos, Marlon Becerra entrevistará a Juan Gosaín, uno de los periodistas más importantes en la historia colombiana. Este hombre, nacido en San Bernardo del Viento, despertó al país con su voz durante más de 30 años. Y hoy, luego de 6 meses de haberse retirado de los medios, hablará con Marlon acerca del periodismo, de sus preocupaciones por el país y acerca de su faceta como escritor. Con ustedes, Juan Gosaín. Quiero decirte primero que es un placer entrevistarte nuevamente. Hacía 7 años que no nos veíamos. ¿Estás seguro 7? Sí, 7. El tiempo pasa muy rápido, sobre todo cuando uno está envejeciendo. Y lo segundo, que quizás es más importante, poderte entrevistar en Cartagena. Eso sí me gusta mucho. Sí. Sobre todo en un salón como este, qué bello es el recogimiento de esto, qué tal los techos, la madera, qué bello, ¿no? Los techos. Las obras de arte colonial. ¿Se siente uno aquí en disposición de entrevista? Voy a empezar por ahí. Recuerdo que la última vez que nos vimos me contaste de una entrevista con García Márquez en el Malecón. Sí. 6 de la tarde, Premio Nacional de Periodismo. Sí. Una sola pregunta. La verdad, Sí. no hubo ni una, ni la primera. Yo tenía una teoría que venía defendiendo hacía mucho tiempo con mis colegas periodistas y con mis compañeros de RCN Radio. Las buenas entrevistas no son las que contienen las preguntas más inteligentes, sino las que son mejor oídas por el reportero. Y yo decía que mi padre citaba siempre un proverbio árabe, que debería ser la consigna en todos los medios de comunicación, todos. Los árabes dicen, Dios le dio al hombre 2 oídos y una sola boca, para que oiga el doble de lo que habla. Esa es la definición de un entrevistador. Y entonces yo prendí la grabadora y García Márquez comenzó a hablar de qué bella está la tarde. ¿Te acuerdas que te conté qué bella está la tarde? Este atardecer de ser sol rojo. Qué hermoso. Mi mamá sacaba la mecedora a la puerta de la casa y se ponía a cantar en la tarde. Y yo lo dejé que hablara y hablara y hablara y hablara. De pronto me dijo, bueno, ¿a qué hora vamos a hacer la entrevista? Le dije, estamos en eso. ¿Y tú qué vas a preguntar? Le dije, nada. Y echó todo su cuento 1 hora y media y yo presenté la entrevista por radio. Y les dije a mis compañeros, les pido que la manden al Premio Nacional de Periodismo. Yo les pido el favor. Y Tulande, que era el subdirector, la mandó y el jurado les contestó exactamente lo que yo había dicho. Se premia esta entrevista como la mejor del año porque por fin dejaron hablar a un tipo. Estos periodistas que no dejan hablar a nadie por andar haciendo preguntas inteligentísimas. Exacto. Yo lo que quería probar es que no es necesario preguntar, lo importante es oír. Me alegra que te acuerdes de eso porque ya a mí se me estaba olvidando. ¿Qué tan importante es el entorno en una entrevista? Absolutamente, fundamental. El ambiente corresponde al espíritu de la entrevista. No es lo mismo una entrevista en el campo de batalla a un general, a un militar cualquiera, sucio de pólvora, con el aire que huele a guerra. Eso no es lo mismo que hablar con un profesor en el salón de clases o en el laboratorio donde está investigando la cura para el cáncer. Creo que los periodistas debemos entender eso, que el escenario es tan fundamental que buena parte de la entrevista, del espíritu de la entrevista, incluso del lenguaje de la entrevista, depende del entorno en que se hace. No son iguales todas las entrevistas por una sola razón, porque no son iguales todos los entrevistados. Y la razón, una de las razones, por las cuales los entrevistados son distintos es que los entornos son distintos, los escenarios son distintos. Es muy rico subirse a la tarima del Centro de Convenciones de Cartagena cuando acaban de elegir a la señorita Colombia y entrevistarla. Una muchacha emocionada, feliz, radiante. Usted no puede entrevistar con el mismo espíritu a la madre de la víctima que acaba de asesinar un sicario en la esquina. A mí me pasó una vez un episodio del cual siempre me he sentido avergonzado, pero orgulloso. Avergonzado porque me quedé mal al aire, pero era lo que tenía que hacer.
Una mañana estábamos entrevistando en RCN, en el noticiero, a las 7 de la mañana, a la madre de un joven que habían asesinado en un barrio de Cali. Y yo empecé en Bogotá, en la cabina, sentado, a alterarme con la entrevista, porque sabía para dónde iba. Se trata de un ser humano. A los 20 segundos de la primera pregunta, la madre estalló en llanto y comenzó a llorar al aire. Yo tuve que interrumpir eso y le dije a mi compañero, que además es un excelente periodista, le dije, mire, Jair Lenis en Cali, a mí me da una pena, pero vamos a interrumpir la entrevista. El dolor es un derecho humano y es un derecho solitario. Deje que esa señora haga su dolor y su proceso y no convirtamos las lágrimas en un espectáculo público, eso no se puede hacer. Es que esa teoría de que todo se vale en el periodismo, eso es mentira. ¿Cómo va a estar transmitiendo yo una señora llorando al aire el asesinato de su hijo? Le dije, no, me da una pena. Mucha gente llamó a RCN solidaria, otros dijeron, pero ¿cómo es de bobo Gosaín si eso es una primicia? Por fin una señora, yo que le voy a vender el alma al diablo por una noticia. Total. No, prefiero que me chiven, que lo haga otro. A mí me parece que eso responde un poco a la cosa de los escenarios, porque los escenarios, el entorno, como tú decías, también tiene contexto. Es decir, el entorno no es solo este salón, el entorno es el espíritu de la entrevista, o el motivo de la entrevista, o el lenguaje de la entrevista. Ninguna entrevista es igual a otra. Yo no he conocido dos entrevistas iguales, ni siquiera con dos reinas, para seguir con el ejemplo de saltar a la tarima cuando están eligiendo, ni siquiera dos reinas son iguales. Los mejores entrevistados del mundo, los más humanos, los más conmovedores, son los perdedores. A mí me hubiera gustado dedicar mi vida a entrevistar a los que perdieron, al equipo que no ganó, al boxeador que perdió, al candidato que derrotaron, a la señorita departamental que no ganó el reinado. No hay nada más humano que un derrotado. Shakespeare lo decía. Decía, toda mi obra se basa en un solo principio. Los amores felices no son literarios. Los literarios son los amores contrariados, por eso se suicida Julieta junto con Romeo. Los amores felices no tienen valor literario. Sí, total. Solo en las telenovelas venezolanas, y por eso son tan malas todas. Así son las entrevistas, son lo mismo. Exactamente igual. Ya regresamos con Soles y Vientos de Marlon Becerra. Tuve una fractura de este hueso que se pulverizó y los dientes quedaron adentro totalmente. Yo sonreía y no se me veía nada. Había otros odontólogos ahí que decían que lo mejor era que me quitaran unos dientes, como 4 o 5. Marlon se negó, dijo no, yo no quiero sacar ningún diente. Voy a dejarlos así a ver cómo evolucionan. Le voy a hacer un tratamiento de ortodoncia. Y al final del tratamiento yo le decía a Marlon, los quiero Hollywood. Terminó el tratamiento y me miré al espejo y efectivamente Hollywood. Durante más de 20 años hemos combinado ciencia, creatividad e innovación con el fin de realizar la mejor odontología del mundo. Es por eso que hoy cientos de personas viajan desde Asia, Europa y Estados Unidos para poner su sonrisa en mis manos y en las manos del equipo odontológico mejor preparado y con más experiencia de América Latina, con precios hasta 7 veces más bajos que en el extranjero. Por eso, por salud, belleza y turismo, visita Colombia. Si necesita financiamiento en Estados Unidos, llame ya. Seguimos con Soles y Vientos de Marlon Becerra. Hace 7 años, y esto lo voy a mantener un poco, mi pregunta fue, ¿cuál es la noticia que te gustaría un día decirle a Colombia? Sigue siendo la misma. Estalló la paz en Colombia. Exacto. El deseo, mi deseo es este. La palabra, el verbo estallar, siempre va junto con guerra, ¿verdad? Cuando se trata de eso. Sí, total. Estalló la guerra en Vietnam. Estalló la guerra en Afganistán. A mí lo que me encantaría es un titular, fue lo que te dije. Estalló la paz en Colombia. ¿Puede haber mejor titular de prensa para este país que ese? No existe. ¿Puede haber mejor deseo para un colombiano? Pero no. Firmaron el acuerdo de paz, no. Es que por fin habría un estallido que no sea de guerra, sino de paz. Y lo que hay es que reivindicar el verbo estallar. Estalló la paz.
¿Por qué dos colombianos no pueden discutir sin matarse? O por lo menos sin insultarse. De eso se trata. No estoy hablando de la paz como ausencia de guerra, sino de la convivencia, es la palabra más apropiada. Aprender a vivir en la diferencia. Si eso es lo que hace el universo, la convivencia pacífica en lo distintos que somos. Tú piensas una cosa, yo pienso otra. Yo intento convencerte de mis argumentos, para que te pongas de parte mía, o tú me intentas convencer de los tuyos. Eso es la vida, convivir. Pero a la primera discrepancia salir a matarse, eso sí no tiene sentido. Total. Que estalle la paz en Colombia, creo que me voy a quedar esperando con las ganas de dar esa noticia. ¿Sí? ¿Cómo te has sentido en Cartagena, Juan? Yo estudié en Cartagena 9 años, en mis épocas en que pasaba de niño a adolescente, los últimos años de la primaria y el bachillerato entero. Y lo estudié en una casa como esta, porque era interno, un colegio interno. Veo que hoy se acabaron los internados. No existen. Veníamos de los pueblos, no teníamos dónde vivir, vivíamos en el colegio. En mi internado éramos 1.500 muchachos. Eso es un pueblo. Es un país. Bueno, ahí había más gente que en San Bernardo del Viento, de donde yo venía. Y eso no era un colegio, era un amansadero de potros salvajes, era eso. Un reformatorio. Y a punta de garrote nos organizaron a todos. Cartagena. Cartagena. El día que yo salí del internado, que terminé mis estudios de bachillerato, fue el 7 de noviembre de 1967. Y yo ese día sabía que yo volvería aquí alguna vez. Siempre me gustó para vivir. Y yo sabía que me llevara la vida donde me llevara. Ibas a volver. Iba a volver. Por eso ahora, después de 42 años de haberme ido, mis amigos me dicen, ¿regresaste? Y yo digo, sí, bueno, fue un viaje. Un poco largo, es verdad, 42 años. Pero es como cuando uno sale de viaje que va y vuelve, ¿no es cierto? Los seres humanos somos un poco como el boomerang. Tú los tiras y dan vuelta por todos lados y regresan de donde. A mí me encanta la ciudad. Me encanta en el sentido más espiritual. Yo soy feliz parado en una esquina en Cartagena o sentado en una calle. Tengo unos sitios donde voy. Soy feliz en el balcón de mi casa viendo el mar. Esta es la ciudad perfecta para eso. La ciudad perfecta en Colombia para hacer una carrera profesional es Bogotá. Entonces tú te vas a Bogotá y haces una carrera con la convicción de que cuando la hayas terminado regresas como los elefantes a tus querencias. ¿No es cierto? Al lugar donde uno ha sido feliz. El elefante siempre va a morir al lugar que ama. Sí, total. Te lo puedes llevar a la India, pero si es africano se regresa a África. Eso es lo que yo he hecho, como los elefantes, volver al lugar de mis mejores afectos, es decir, de mis querencias. Y por eso las muchachas vienen de Bogotá cuando vienen mis colegas periodistas. Me dicen, ¿cómo estás de joven? Le dije, claro, si estoy en Cartagena. Sí, total. Cartagena rejuvenece. No importa que a uno se le caiga el pelo. Mientras lo que se caiga de la cabeza sea el pelo y no las ilusiones. Juan Gosaín empezó a escribir desde muy joven en su pueblo natal, San Bernardo del Viento, desde donde enviaba crónicas al periódico El Espectador, y sus días transcurrían entre leer, escribir y jugar dominó. Luego de varios meses de haber enviado crónicas a distancia, le llegó una carta del periódico ofreciéndole trabajo en Bogotá. Este fue el inicio de una trayectoria de más de 40 años de uno de los periodistas más importantes que ha tenido la radio y la prensa colombiana. ¿No hiciste el retorno demasiado rápido? Yo me hago esa pregunta a veces. Y algunos amigos y algunas personas vinculadas a los medios, es decir, la gente del medio, como suele decirse, del medio periodístico, me pregunta lo mismo. O me lo insinúan. Depende para qué. Volver demasiado rápido. ¿Qué significa volver demasiado rápido? Significa que hay otra alternativa, que es volver demasiado tarde. A mí me asustaba mucho la posibilidad de volver demasiado tarde. Esa era la que me preocupaba. ¿Qué vuelve uno a hacer aquí? ¿En silla de ruedas? No. ¿Con un bastón? ¿A morirse? No. Entonces, en ese momento, le entra a uno una duda terrible, que no tiene respuesta. Y como no la tiene,
No hay manera de resolver el problema. ¿Cuándo es lo oportuno? Yo no sé, mientras más rápido, mejor. Mientras más años puedas disfrutar lo que te gusta hacer, que en mi caso es escribir, y vivir en esta ciudad, después de que trabajé 40 años para lograrlo, para poder hacerlo, me parece que cualquier tiempo que le quede a uno de ahí hasta el final es poco. Yo creo lo contrario, creo que llegué demasiado tarde. Tenía que haberme venido antes. Porque nunca es tarde cuando la dicha es buena, dicen los campesinos aquí en el Caribe. Yo creo que nunca es temprano cuando la dicha es buena. Nunca. Hay más tiempo que vida. Ese es el problema. Si uno tuviera más vida que tiempo, sería feliz. Sí. El tiempo no es uno, la vida sí. Entonces hay que aprovechar la vida, no el tiempo. Eso fue lo que me pasó a mí. Y hoy creo que me propasé como 5 o 6 años. Tenía que haberme venido antes. Me hace mucha falta los oyentes de la radio. La comunicación con la gente. Total. Esa especie de comunión en que se ha convertido la radio. Yo digo que la radio en Colombia es como la carrera séptima de Bogotá, que tiene un carril que va para el norte, pero hay otro que viene para el sur. Así es la radio, hay un carril que va de aquí para el oyente, pero hay otro que viene del oyente para acá. Es de doble vía, lo que quiero decir. Eso es lo que me hace falta, pero de resto, si pudiera repetirlo, volvería un poco antes. A hacer lo que me gusta. Supongo que hubo la disyuntiva en un momento entre regreso a Barranquilla o regreso a Cartagena, o esa disyuntiva nunca se dio. No, nunca. Cartagena. Por lo que yo sabía. Porque como digo, como dije hace un rato, como te conté, yo sabía desde que me fui de joven que iba a volver. De los 40 años en que yo hice periodismo, 8 los hice en Barranquilla. En un momento en que yo no conocía la ciudad. Yo fui a trabajar a Barranquilla el año 75 más o menos, sin haber estado nunca allá. Pasé en Barranquilla 8 de los mejores años de mi vida. No hay ciudad más fascinante como fenómeno humano que esa. Sí. Las cosas que pasan en Barranquilla no pasan en ninguna parte. El drama de los cronistas de prensa en cualquier ciudad del mundo es conseguir un tema suficientemente apasionante para una crónica. En Barranquilla el problema es cuál escojo de los 8 temas que hay hoy que son fascinantes todos. Una ciudad con una personal. Yo sabía que yo volví aquí. Ahora te voy a contar un secreto. Mis amigos barranquilleros me lo reclaman. El otro día en Barranquilla fui a firmar libros en la librería y un amigo me preguntó ahí delante de todo el mundo, en público, ¿por qué te fuiste a vivir en Cartagena si te gusta tanto Barranquilla? Le dije, les voy a decir la verdad, porque lo mejor que tiene Cartagena es que queda solo a 1 hora y cuarto de Barranquilla. Cuando aquí me reclaman lo contrario. ¿Por qué dice que pasaste los mejores 8 años de tu vida en Barranquilla? Yo digo, porque lo mejor que tiene Barranquilla es que queda a 1 hora y cuarto de Cartagena. Total. Y entonces uso los 2 argumentos. Y entonces depende del público. Lo que quiero decir es que la maravilla es que 2 ciudades tan diferentes, con unos encantos tan acentuados pero tan distintos, estén tan cerca. Barranquilla es un canto a la manera de ser del Caribe. Eso es distinto. Ese es el hombre del Caribe. Por eso hay tanto apellido extranjero y revueltos todos. Y tú oyes que te dicen que un Macauslan con un González, más un Carbonell, más un Tarut, ¿no? Porque es una ciudad cosmopolita, porque era el único puerto que tenía Colombia. Cuando el presidente Ospina la llamó Puerta de Oro de Colombia. Bueno, entonces Barranquilla es la ciudad más cosmopolita de Colombia. Y es la ciudad de mayor imaginación de Colombia. Cartagena es la ciudad más mágica de Colombia. Si tú juntas esas 2 cosas a 1 hora y cuarto de diferencia, te ganaste la lotería, maestro. A mí lo que me parece encantador es la forma como las 2 ciudades, en el caso de Barranquilla y Cartagena, no solo no son excluyentes, sino que son complementarias. Un día me preguntaron, ¿cuál es la verdadera diferencia entre un barranquillero y un cartagenero? Y por hacer una broma en serio, burlando, yo dije, mire, un barranquillero es un señor que si se encuentra un baúl antiguo, escondido en el patio de su casa, un baúl de la colonia, espera que esté lleno de monedas de oro. Un cartagenero es un señor que si se encuentra el mismo baúl, espera que tenga un título de nobleza.
en que indique que él desciende de un conde o de un marqués. Son muy distintos. Totalmente diferentes. Pero son tan caribes a su manera que se complementan. Los barranquilleros y los cartageneros son como los buenos matrimonios. Lo que hace un buen matrimonio no es que marido y mujer se parezcan, es al revés. Lo que hace un buen matrimonio es que sean absolutamente distintos. Así son. Sí, total. Así son. Ahora, lo mejor que tienen las dos ciudades es que quedan a 1 hora y cuarto de la otra. Sí. Para no seguir metiéndome en problemas. Ya regresamos con Soles y Vientos de Marlon Becerra. Anteriormente, la persona que perdía todos sus dientes tenía que recurrir a una prótesis total o caja que llamaban. Hoy, gracias a All-on-4, diseñamos una técnica por medio de la cual colocamos únicamente 4 implantes y sobre esos 4 implantes colocamos los dientes de manera fija. Odontología de Marlon Becerra. PBX 746-1111. Tuve una fractura de este hueso que se pulverizó y los dientes quedaron adentro totalmente. Yo sonreía y no se me veía nada. Había otros odontólogos ahí que decían que lo mejor era que me quitaran unos dientes, como 4 o 5. Marlon se negó, dijo no, yo no quiero sacar ningún diente. Voy a dejarlos así a ver cómo evolucionan. Le voy a hacer un tratamiento de ortodoncia. Ya al final del tratamiento yo le decía a Marlon, los quiero Hollywood. Terminó el tratamiento y me miré al espejo y efectivamente Hollywood. Seguimos con Soles y Vientos de Marlon Becerra. Ahorita me dijo Juan, lo único que realmente me ha hecho falta son los oyentes. Y sin embargo, la despedida a sus oyentes duró 3 minutos. ¿Sí? ¿Faltó decirles algo? No. Nada. ¿No? Lo que uno no puede decir en 3 minutos sobra. En el AI Festival de Literatura, a propósito de los 3 minutos, yo estaba dando una conferencia y alguien, un joven del público, me preguntó, porque yo dije, en el periodismo como en la literatura, todo se reduce a una sola cosa, a contar el cuento bien contado. Entonces un muchacho me dice, según ese criterio, el colombiano que mejor cuenta un cuento, según usted, es Gabriel García Márquez. Y dije, no, es Rafael Escalona. Contar esas historias en 3 minutos, porque Escalona está limitado por los 3 minutos que dura un disco. Total. García Márquez puede escribir entre 1 página y 15 millones, las que quiera. Entonces, si Escalona es capaz de contar lo que cuenta en 3 minutos, ¿por qué uno no va a poder contarlo? Sin la calidad de talento Escalona. Pero si a un hombre con ese talento, una historia completa, necesita 3 minutos, lo que yo necesitaba ese día eran 3 minutos para decirle a la gente muchas gracias. Muchas gracias, llegó la hora de irse, me voy. Y me voy hoy. Y adiós. Y apagué el celular y el computador durante 10 días. No quiero recibir un solo mensaje, nada, no quiero saber nada. Me encerré en mi casa hasta que creí que la cosa había pasado. Y salí a la calle y era cuando estaba empezando la cosa apenas. Todavía me hablan de eso. La gente es muy cariñosa con uno y le dice que... yo soy el colombiano que más hijos tiene porque todo el mundo me dice, me dejó huérfano. Es la palabra que más he oído repetida en estos 6 meses, los 6 meses que hacen que salí de la radio, es la palabra huérfano. Curiosamente. Las muchachas deberían decirle a uno, me dejó viuda, ¿verdad? Eso es más interesante. Pero es que tú sabes cuándo, descubre uno cuándo empieza de verdad la vejez. La vejez empieza cuando las muchachas bonitas son hijas de algún amigo de uno. Ajá. Y se lo quedan viendo y uno cree que es matador, que está seduciendo. Y se acerca a ella y te dice, hola, ¿sabes quién me habla siempre de ti? Mi papá, que era tu condiscípulo. Entonces cuando yo a las muchachas lindas le dicen, bueno, me siento huérfana. Yo lo que pienso por dentro es que me siento viejo. Pero son maneras muy amables de la gente. Yo lo que intenté durante 40 años de periodismo fue ganarme el respeto de la gente. Que cuando la gente oiga una noticia dicha por uno, la crea. Lo que no sabía es que logrado eso, la credibilidad, la confianza, eso conduce al cariño. La gente empieza por creerte y sigue por quererte.
Esa fue mi experiencia en eso. Y por eso es que me dicen eso. Yo sé que no le hago falta a nadie, pero es una manera muy amable de decirlo.